Lindero Norte Noticias. Periodismo sin fronteras. 5 millones de dólares para tener información sobre el ruso Juan José o Alexander, un mismo hombre, quien es el líder y dueño de la plaza en Mexicali, San Luis Río Colorado, el brazo armado de la Malliza, quien hizo su propio grupo delictivo, su propio cartel, traficante de cocaína, el ruso, quien el día de hoy el gobierno de Estados Unidos está ofreciendo 5 millones de dólares para capturarlo. Él está en México, pero el FBI y el Departamento de Estado ya lo tiene en la mira, no desde ahorita, pero no habían ofrecido una recompensa de este tipo, 5 millones de dólares. Vamos a hablar de eso, también del asesinato de 2 elementos de la Guardia Nacional en Tijuana. Fueron secuestrados y bueno, ya el día de hoy se confirma el doble asesinato de estos elementos de la Guardia Nacional. También tendremos a Humberto Melgoza y su contraseña hablándonos de la violencia en Sonora y los efectos o impactos que tiene este anuncio, esta recompensa del ruso en Sonora también. Y por supuesto estaremos analizando lo del grito de independencia al final del día. Si hubo o no hubo ese grito de fuera Marina, si hubo o no hubo fiesta, cómo estuvo el grito de independencia en la capital del estado, donde sabemos desde el balcón da el grito que hiciera hace más de 2 siglos Miguel Hidalgo, ahora la gobernadora Marina del Pilar Cestarenga. Veamos cómo se vivió, tendremos el análisis también. Así que quédese con nosotros porque ya iniciamos. Gracias por estar acá con nosotros. Le invitamos a que se suscriba, que forme parte de esta transmisión, que ya estamos haciendo esta transmisión en vivo en Facebook como también en YouTube. Sabe que nos hemos concentrado en YouTube principalmente como parte de esta dinámica que hacemos con usted de lunes a jueves, un trabajo periodístico que hacemos ya con nuestra propia casa productora, ya en esta que nos hemos venido sumando junto con Isaac, junto con el proyecto de Ciudad Capital y bueno, Lindero Norte, con su independencia y con su forma de hacer el ejercicio periodístico de todos los días. Le agradecemos que pues esté con nosotros. Ayer no hubo Lindero Norte por obvias razones. Sabíamos que usted iba a estar con el pozolazo o con las tostadas o con los sopes, con la garnacha comiendo y pues quizá no quería saber nada de temas de política, de seguridad. Así que también les dimos un día de descanso a ustedes. Pero ya acá nos reincorporamos ya con todo y las alergias que nos traen al tiro y bueno, sabemos la contaminación muy cachanilla también, los efectos que tiene en nuestra voz, en nuestros ojos, en todo. Y con todo esto, además, pues nosotros también dimos el grito correspondiente. Estuvimos ahí en Pueblo Nuevo, en las fiestas patrias de Pueblo Nuevo. Estuvimos también dando el grito en esta verdadera verbena popular que se organiza en las diferentes delegaciones, como lo es en Mexicali en la Progreso, como lo es en las fiestas patrias de Palaco y también en Pueblo Nuevo. Muy distintivas, muy características de las comunidades de donde los propios residentes y vecinos se organizan. Obviamente hay apoyo de diputados, en el caso del Pueblo Nuevo de la diputada morena Michelle Sánchez Allende, en el caso de la Progreso también con regidores que se han sumado a esta festividad. En el caso de la delegación de Palaco es algo que históricamente ahí en el parque de Palaco es donde se organiza esta fiesta y los residentes junto con el Ayuntamiento de Mexicali hacen lo propio, la delegación por supuesto también su participación, en fin. Todos en donde usted nos haya visto, en donde usted haya hecho el grito de dolores y donde nos esté viendo ahorita, pues gracias y bienvenidos a este día de asueto que para nosotros no lo es. Estamos trabajando desde primera hora y justamente déjeme iniciar con dos notas, con dos información que tenemos que escribió Antonio Eras, que usted ya la puede leer en linderonorte.com. La primera de ellas tiene que ver, y en esto nos centramos con el incremento de homicidios, pero la primera de ellas tiene que ver con el caso de Tijuana.
2 agentes de la Guardia Nacional que fueron primero desaparecidos el 30 de agosto y después ya se confirma su asesinato. 2 agentes que son pues de la corporación que desde el presidente Andrés Manuel López Obrador se le ha destinado más recurso, mayor operatividad, mayor despliegue, porque hablamos que en Baja California hay alrededor de 9,000 agentes de la Guardia Nacional en el patrullaje y como meramente inhibidores de delitos, lo cual sabemos pues no cumplen para nada bien, pero es el despliegue operativo que se tiene de elementos de la Guardia Nacional importante, porque para que usted dimensione, en Baja California, juntando todas las corporaciones municipales y estatales, estamos hablando que hay menos de 10,000 agentes. Elementos de la Guardia Nacional en los destacamentos, en el Valle, en Tijuana, en San Quintín, estamos hablando que son cerca de 9,000, alrededor de 9,000 agentes. Y por eso esto tiene un doble impacto. Bueno, este caso que le digo ya lo puede leer usted en linderonorte.com y que le dábamos cuenta desde temprana hora. Se trata de estos 2 agentes de la Guardia Nacional que tras 15 días de desaparición, estamos hablando que el 30 de agosto fueron desaparecidos, el día de hoy fueron encontrados sin vida en Tijuana. Los cuerpos de los agentes tienen huellas de violencia y tortura. Aunque la Guardia Nacional no ha emitido ningún posicionamiento, las víctimas responden a la afiliación y características de los oficiales con reporte de desaparición del 30 de agosto. Toda esta localización fue en la colonia El Nido de las Águilas, una zona identificada por la violencia, identificada también por el tráfico de personas migrantes, por narcomenudeo, por la manera como operan los cárteles de la droga en esta área de Tijuana. Ahí fueron encontrados los cuerpos de José Luis Villaseca Rodríguez, de 40 años de edad, originario del Estado de México, y de Omar Eliseo Alonso Padilla, de 35 años de edad, oriundo de Puebla. Como le digo, Guardia Nacional no ha emitido oficialmente ningún posicionamiento, ni siquiera como para identificar plenamente o decir que se trata de los elementos de su corporación, pero le repito, las víctimas responden a la afiliación y características de estos oficiales que cuentan con un reporte de desaparición desde el 30 de agosto. La Fiscalía General de Baja California aseguró que Felipe el Perro Negro, por el delito de desaparición forzada cometida por particulares en agravio de los oficiales. Ya hay una persona detenida y se trata, le digo, de Felipe alias el Perro Negro. A este hombre se le identifica como líder de una célula del crimen organizado en Playas de Rosarito que coincidió con los guardias nacionales en un bar de la colonia Nueva Tijuana al oriente de esta ciudad fronteriza. Es decir, este líder criminal de Playas de Rosarito coincidieron en el mismo bar, estaban pues ahora sí que echándose unos tragos, unas cervezas, en el mismo lugar, Felipe el Perro Negro, con estos 2 agentes de 35 y 40 años de edad. Por eso fue detenido, porque es el implicado y seguramente será imputado por el delito de desaparición de personas y ya veremos si le concretan también el tema del asesinato. Pero ese día, ese 30 de agosto, salieron del bar con la idea de convivir en otra zona de Tijuana en compañía del Perro Negro. Es decir, los agentes de la Guardia Nacional, no sabemos si antes ya eran amigos de este identificado como líder de una célula delictiva en Rosarito, y estando en el bar de Nueva Tijuana, cotorrean y dicen, vamos a convivir a otro lugar. ¿Qué pasa? Que ya fue lo último que se supo de los agentes de la Guardia Nacional. Reportados como desaparecidos, le reitero, el 30 de agosto, 15 días después, encuentran los cadáveres en la zona del Nido de los Águilas, de José Luis Villaseca Rodríguez, de 40 años, y de Omar Eliseo Alonso Padilla, de 35. Falta así que la autoridad determine, obviamente la Guardia Nacional diga las características... las características de la relación que se tiene con esto, pero bueno, ahí está la información y es parte de la violencia de este estado, en la cual pues ya nos damos cuenta, no están exentos para nada elementos de las diferentes corporaciones
Y más aún cuando hablamos de estos agentes de la Guardia Nacional, que son los que mayor número de elementos activos se cuenta en territorio baja californiano. Y además de esto, pues bueno, los nexos que pueden tener también ellos, no están exentos, con células del crimen organizado, del narcotráfico y otros delitos. Esto, le digo, en Tijuana, y vaya impacto que tiene a nivel estatal y nacional. Porque ya habíamos visto una reducción de homicidios en Tijuana. Ojo, no estoy diciendo que sea lo mejor y que viva Sheinbaum y viva Marina del Pilar. No. Hay que tomarlo en su justa dimensión. Apegados a las cifras que da la propia Fiscalía en los carpetas que cuenta, a los casos que se tiene del índice delictivo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana federal como local, hay una reducción de cerca del 40% de homicidios, focalizado principalmente en Tijuana y Rosarito, porque hemos venido hablando del incremento de homicidios en Mexicali, en Ensenada y también, principalmente Mexicali y Tecate, y al igual San Quintín. Entonces, en la justa medianía, decíamos, pues viene una reducción, hay operativos importantes en Tijuana, y te sucede esto, Esto que tiene un doble impacto, esto que pues genera la percepción de inseguridad, porque se trata de elementos de diferentes corporaciones. Y bueno, también en Mexicali, hablando de temas de seguridad, fue el día de hoy, dábamos cuenta también en linderonorte.com, sobre que una célula delictiva privó ilegalmente de la libertad, lo levantó, como se dice en el argot de seguridad, a un hombre al oriente de Mexicali, porque fueron hombres armados, vestidos de negro, los que ingresaron a una casa para someter a Humberto Díaz, el niño de 48 años de edad. Humberto Díaz lo llevaron en una camioneta Honda Pilot tipo pickup. Esto fue durante la noche del 15 de septiembre. En los festejos y todo lo que se genera, ya sabe, por estas fechas, pues esa noche, mientras usted y yo cenábamos y dábamos el grito, a Humberto Díaz lo levantaron poco antes de las 10 de la noche en la avenida principal de la colonia Francisco y Madero, donde resultó con lesiones en el rostro y cuerpo Miguel Ángel Díaz Santillán, de 53 años. Es decir, estaba con la víctima de desaparición forzada, estaba Humberto Díaz Santillán con Miguel Ángel Díaz Santillán con Humberto Díaz Galván, alias el niño. Golpean a este hombre de 53 años y privan de la libertad a la otra persona. Se escucharon detonaciones de arma de fuego, por lo que vecinos alertaron al 911 para que se hiciera un operativo en el lugar, y pues se confirma que hubo una especie de balacera y también que se da este levantón, que se da esta privación ilegal de la libertad. Esto lo que representa, pues le digo también, es la inseguridad y la violencia. Y si a eso nos vamos con el tema que analizamos con usted, que representa un incremento de los homicidios en Mexicali, con una gráfica ahí que nos muestra, ¿a partir de qué? A partir de esto, que bueno, es una privación ilegal de la libertad, pero hablamos que el pasado domingo, en la colonia Xochimilco, pegadito a Villas del Rey, al sur de la ciudad de Mexicali, fueron localizados, y ahí tenemos dos fotografías, a ver si las podemos poner, Isaac. Fueron localizados afuera de una casa, de hecho se ve, no sé si la tenemos ahí, justamente afuera de una casa, fueron localizados 4 cadáveres. Llegaron a la calle Primera y Pátzcuaro de esta colonia Xochimilco, en mediaciones de Villas del Rey. Ahí arribó un comando armado, llegó a esta vivienda y los rafagueó cuando se encontraban en el patio. En un primer momento se decía que eran 3 hombres y una mujer que estaba lesionada de gravedad. Ya después pudimos confirmar, y ahí tenemos las imágenes, pudimos confirmar que esto fue el domingo. Ojo, el domingo por la mañana, alrededor de las 9 de la mañana, se dio este reporte, se escucharon disparos de arma de fuego, y además de esto, pues vecinos reportaron justamente que había ingresado en esta calle de terracería. Ahí se encuentra un domicilio al fondo que está ubicado por las autoridades en materia de inteligencia, y hoy la fiscal Marilena Andrade confirma lo que nosotros ya decíamos el domingo, que se trata de un punto de venta de droga.
Ojo, no con esto estoy diciendo que no hay problema que los hayan matado ni nada. Pero sí, ahí los terminan por asesinar. Son 2 hombres, son 2 mujeres, quedaron en el patio, está relacionado con venta de droga y esto nos habla de un incremento de homicidios en Mexicali. Ahorita vamos a abundar más sobre el número que vamos de asesinatos y la relación que hay con una narcomanta. Porque, a ver, bueno, a ver si podemos poner la narcomanta de una vez, Isaac. Ahorita para enlazarnos ahorita con el buen Melgoza. Porque esta narcomanta, horas antes de la localización de estos 4 cadáveres, le repito, 2 hombres y 2 mujeres, fue ubicada en el corredor industrial Palaco, al sur también de Mexicali, esta narcomanta en donde hablan de este multihomicidio que se acababa de perpetrar. Imagínese usted, los asesinan y voy y pongo una narcomanta en este puente vehicular y peatonal, en donde señalan directamente y se adjudican este multihomicidio, porque lo relacionan con puntos de venta de drogas, el Cártel Jalisco Nueva Generación y la Chapiza, porque este punto de venta de drogas lo identifican de los rusos. Entonces, en estos mensajes que se dan a estas células delictivas y en donde nosotros le hemos dicho no queremos formar parte como mensajeros de unos y de otros, pero esta es la realidad que también se debe de retratar de la violencia. Es decir, ellos mismos avisan, nosotros los matamos porque ellos vendían drogas para otro grupo criminal y inicia la investigación y pues todo se centra justamente ahí. Porque continúa la guerra y ahora cada vez más está el riesgo ya no latente, sino ya existente ahí de... me refería a latente porque lo veía el secretario de Seguridad, Laureano Carrillo, como algo que podía suceder. La realidad aquí está, del Cártel Jalisco Nueva Generación en esta unión con los chapitos por la guerra que se vive contra los rusos. Este lenguaje, idioma que no quisiéramos hablar y que no quisiéramos comunicar, quisiéramos hablar de grandes operativos, del que el control de la ciudad lo tienen las fuerzas policíacas, la visión que se tiene de Harfush en el norte del país. La realidad es que no. Aquí continúa una guerra que se desató desde el 2018, pero con una mayor presencia en 2022. Y esto también nos ha representado el incremento de homicidios. Pero bueno, déjeme ir con Humberto Melgoza porque retomamos nuestra actividad también con nuestros colaboradores. Mañana estará el Rudy acá con nosotros en la mesa. Pero como todos los martes, nos enlazamos con Humberto Melgoza, que ya está al tiro. Melgoza, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué onda, George? Pues bien, aquí en circulación, como te dije, pero ya ves que para nosotros los periodistas no hay días festivos, al contrario, cuando hay días festivos es cuando pues más trabajamos, hay desfiles, hay eventos y pues tenemos que andar allí reportando la nota, Jorge. Qué gusto me da saludarte y qué bueno, te miras bien y pues a darle, Jorge, en esta nueva etapa, nueva producción. Se ven ahí algunos cambios en la escenografía, pero lo bueno es que estás entero y pues listo para seguir dando guerra. Vamos a seguir acá, nada nos calla, mi querido Melgoza, y como ves, pues sí, vamos a estar cambiando de escenografía ya en una de estas que te vengas para Mexicali, nos avisas y grabamos contigo aquí en el estudio. Estaremos haciendo las modificaciones necesarias. Justamente aquí estamos improvisando mucho porque compartimos el estudio obviamente con Ciudad Capital, pero agradecido que estés con nosotros, Melgoza, y por el apoyo que nos diste en el seguimiento de la agresión de la que fui víctima. Y todo el trabajo periodístico que sacaste, contento por tener los amigos que tengo como tú y por el trabajo periodístico que sacaste ahí en el semanario Contraseña. No, sí, Jorge, pues era lo menos que podíamos hacer como colegas, por supuesto, amigos, muy importante. Y había que señalar, Jorge, y denunciar ese tipo de situaciones, agresiones, intimidaciones. Es un asedio, así titulé yo mi columna, precisamente porque no tiene otro objetivo más que el de intimidar, el de atemorizar, para que dejemos de informar, Jorge. Yo creo que es importante mantenernos firmes, obviamente solidarios también. Es importante en esta batalla, no podemos ser egoístas ni estar solos. Es lo que están esperando los de enfrente, los malos, no nada más la gente que anda
en la ilegalidad, sino también políticos muy oscuros, Jorge, grupos de poder que a veces tienen también ahí una interrelación, a veces inconfesable con el poder político, el poder económico, y por supuesto que los periodistas, así como tú comprenderás, pues terminan por resultarles incómodos. Pero Jorge, bueno, pues entrando en materia, eh, Ale. no sé si valdría la pena variarle un poquito ahí al tema este de la violencia. A veces tratamos, pero es complicado. Ayer se encontró un encobijado. Volvemos otra vez al argot de la narcoviolencia que hemos adoptado nosotros como periodistas. Un cuerpo envuelto en una cobija con evidentes huellas de violencia. Este fue reportado precisamente por un colectivo de búsqueda de personas, San Luis RC, el cual encabeza Mónica Espinosa. Este mismo colectivo, el domingo de la semana pasada, encontraron allí otros dos cuerpos de dos muchachos que recientemente los habían levantado allí en San Luis. Mónica Espinosa, para mayores datos, ella se hizo madre buscadora pues por azares del destino, de este destino que a veces es muy cruel. Ella hasta hace un par de años era una ama de casa, pues con un modo muy honesto de vivir, pero cuando sujetos desconocidos se llevaron a su hijo Rafael Gaspar Alvarado hace ya 2 años y algunos cuantos meses, pues su vida dio un vuelco total. Se convirtió en madre buscadora, Jorge, así como ella, son cientos y miles, por supuesto, en el país. A ella, pues le hemos dado ahí un seguimiento más particular por ser de San Luis, por la manera en que ocurrió esta desaparición del muchacho. Unas semanas antes había sido amenazado ahí por policías. Hay ahí una trama muy... pues bastante preocupante que alrededor de esta desaparición, Jorge, pero así como este caso, pues desafortunadamente son muchos. Eh, Le mando un saludo a Mónica. La verdad, se requiere, ¿verdad?, de mucho coraje. En este caso es coraje de madre de familia, que por sus hijos lo dan todo, y que pues se dejan a su otra familia, al esposo, a la hija. ¿Saben qué? Ahorita vengo porque tengo que ir a buscar a mi hijo. A pesar de que la han amenazado, que le han llegado mensajes anónimos en donde le mencionan que, pues, que su hijo ya no está con nosotros, que tuvo incluso una muerte bastante cruel. Ella no desiste y no desistirá, sino hasta encontrarlo. Obviamente que el deseo tanto de ella como de las madres buscadoras en general es encontrar a sus hijos con bien, con vida, pero ya como última instancia, Jorge, también para estas madres resulta un consuelo encontrar los restos, así sea pues ya en una mala forma, en estado pues ya de descomposición, incluso con tal de Sí. tener pues un lugar en donde darles cristiana sepultura, donde irles a llorar, a rezarles. Ese es un drama tremendo, Jorge. Es un delito pues ya de lesa humanidad el que está ocurriendo aquí en nuestro país, y que pues nos mantiene con este pendiente, Jorge. Esta es una de las vertientes, quizás Sí. una de las más fuertes de la delincuencia organizada, que en su afán por deshacerse de sus enemigos, muchas veces ni siquiera son enemigos, son usuarios, tiradores del otro grupo, pero están pues muy bravos, Jorge. La verdad, no se tientan el corazón malamente, porque finalmente ellos también tienen familia, Jorge. Yo siempre lo digo. Yo creo que no sería malo de vez en cuando ponerte en los botines de las demás personas, ser un poquito empático y pues mínimo pues darles la bendición, ¿no? Qué gacho se oye. Jorge, Sí. también pues ayer el alcalde Iván Sandoval presentó su primer informe de gobierno, un informe pues bastante optimista, en donde pues refiere la inversión de pues millones de pesos en cosas que son
de utilidad para la gente: pavimento, drenaje, agua potable, recolección de basura. Obviamente el tema de la seguridad pública también está allí como una asignatura pendiente. El alcalde pues no puede hacer tanto porque sigue el mando único al frente de la seguridad pública, pero sí, lo que le toca a él es hacer las gestiones y pues decir al gobernador que pues que nos mande ahí a más personal, porque siempre se ocupa, Jorge, nunca Claro. sobran los elementos de seguridad pública. Y el otro punto que me gustaría comentar, Jorge, no sé si ya lo mencionaste, pero creo que es importante que el Departamento de Estado de los Estados Sí, Unidos eleva la apuesta a $5 millones por sí. información que lleve a la captura de José Alexander Félix Ponce, acá el ruso, quien opera el corredor Mexicali, Valle Imperial. Por supuesto también están metidos en el Valle de Mexicali, Golfo de Santa Clara y en San Luis Río Colorado hasta La Cocina. Por supuesto, en esta guerra que traen por controlar territorios, en donde, como tú ya lo mencionaste hace unos momentos, están guerreando pues directamente contra la chapiza, en San Luis contra el grupo de los Salazar, que anteriormente formaba parte también de esta facción de la chapiza. Recientemente parece como que agarraron allí rumbos distintos. Esto no implica que estén peleando entre ellos, ¿verdad? Pero sí, como enemigo en común tendrían pues a la rusada, esta gente que pues que tiene mucho poder. Estamos viendo ahí en el boletín que emitió el Departamento de Estado pues de que manejan pues cantidades millonarias en dólares, lo que les sirve, por supuesto, Jorge, para comprar fierros, para comprar parque y, por supuesto, para corromper autoridades que son las que muchas veces les permiten que este negocio funcione así como relojito Oye, suizo, esos que Melgoza, tanto les gustan. Melgoza, Adelante, compa. hablamos del poder que tiene los rusos o el ruso, ya sea Juan José Ponce Félix o Jesús Alejandro Sánchez Félix, pues, alias el ruso, el poder que tiene pues, en Mexicali, ahora recientemente en la guerra que se está viviendo en la Rumorosa, pues también ganando territorio en esta zona serrana del municipio de Tecate. En San Luis Río Colorado, ya nos decías, también tiene esta presencia, pero en Sonora, ¿desde qué municipio, desde dónde pudiéramos entender un poco que tiene, si no el control, pues sí una presencia importante los rusos? Ok, qué buen punto, fíjate. Yo creo que es básicamente San Luis, por supuesto, en donde algunos apuestan que van ganando la batalla. En el Golfo de Santa Clara, totalmente. ¿Recuerdas aquella irrupción Sí, violenta, Jorge, con una treintena de vehículos con gente fuertemente armada? En esa incursión armada, pues desterraron a los que tenían la plaza ahí para la chapiza, que eran la gente, pues Aurelio, Comandante Pía, todos esos grupos locales. Eh, por supuesto, Mexicali. Tengo entendido que en Ensenada, he andado vacacionando por también. allá y en los antros se menciona a los rusos, que son los que tienen el control allá de los antros. Por supuesto, Tecate, Mexicali, pues no se diga, pero no tengo información, Jorge, pero si me lo dejas de tarea lo puedo investigar, si ya se Ok. habrían extendido hasta Sonoita. No se ha escuchado, ahí está un grupo muy Sí, no. fuerte de los pelones y cazadores, etcétera, y mucho menos hacia el sur. En todo caso, pues como tenemos información, George, a él lo envían hace unos años por la bronca que estalló allá en Culiacán con el Nini. Mayo le dice, ¿sabes qué? No te lo puedo entregar, le dice Iván, mejor pues lo destierran, pero pues ese destierro es un destierro dorado, un destierro entre comillas, porque lo mandan a Mexicali, una ciudad muy bonita, por supuesto, que cada viejito al lado de su bordón, diría mi mamá, y que lo mandan a esta plaza pues para atender el negocio, por supuesto, que es narcotráfico con todas sus vertientes, y de ahí pues ya pues se van extendiendo, por supuesto, Valle Imperial, que es muy importante, todo el corredor. Tengo información que también para el lado de Yuma. Sí. Entonces, no es nada más el narcomenudeo, que es un negocio súper lucrativo, pero por supuesto que la joya de la corona sigue siendo Estados Unidos, Jorge, en donde pagan en Sí. miles de dólares, y pues que siempre es
el mercado, el gran mercado para las organizaciones estas transnacionales del crimen Claro. organizado. Muchas gracias, Melgoza. Un abrazo fuerte y estamos acá al tiro. Sale, Jorge, cuídate mucho y ahí estamos al pendiente, ya sabes que brincamos de volada. Eso, muy bien. Humberto Melgoza y su contraseña, semanario contraseña que sale todos los viernes. Sígalo ahí a través de sus redes sociales, compañero periodista, amigo nuestro, y que todos los martes está con nosotros. Y bueno, hablábamos de ahorita justamente vamos a hablar del tema del ruso, pero hablamos de este incremento de homicidios en Mexicali. Ya les hacía ver lo que ocurrió el pasado domingo con este multihomicidio y la relación que existe con este punto de venta de droga en el cual pues están peleando, continúa esta guerra entre los rusos y los chapitos, pero con este ingrediente del cártel Jalisco Nueva Generación, como lo hacía ver en esta narcomanta. ¿Qué representa estos 4 homicidios que se han registrado? Pues un incremento a lo que va de este mes, a los 15 días del mes de septiembre, pues ya hablamos que hay 9 homicidios. Esta es la cifra que maneja la misma autoridad. Hemos criticado aquí que hay una cifra que pone la Policía Municipal, otra cifra que pone la Fiscalía y otra cifra que se da en la Mesa de Seguridad Federal. Es aquí donde hablamos de estos son los números, 142, pero ojo, esto es hasta el mismo domingo antes del multihomicidio. Entonces, a esos 5 que están ahí del mes de septiembre, súmele 4 y hablamos que ya son pues 9 asesinatos en septiembre y son 146 en lo que va del año. Como se muestra en la gráfica, 230 homicidios ocurrieron en Mexicali el año pasado, 204 en 2023, un claro incremento y ahí mismo se da en estas barras donde pues se muestra el 2024 pues uno de los más violentos de la historia de la capital, y hablamos que en lo que va de este año pues con estos 146 se mantiene una línea que pudiera igualar a estos 230 dependiendo también cómo cierra, porque fue un cierre violentísimo el que tuvimos en 2024 con ya una vez que asume Luis Felipe Chan y que inician esta cooperación entre la Secretaría de Seguridad Ciudadana TISOC y el mismo Luis Felipe Chan, pues ellos decían un control, pero se les dispararon los homicidios hasta en un 50%. Y ahí están las gráficas, usted puede ver lo ocurrido en el mes de octubre, que fue el mes más violento, noviembre y diciembre, la manera como cerró el año 2023. Y bueno, se espera que en este 2025 pues no cerremos de esta forma, pero ahí está el incremento que se ha venido dando. Hablamos de feminicidios, estos 4 homicidios, si bien es cierto están relacionados con tema de droga, pues de acuerdo al Código Penal, artículo 129, toda muerte de mujeres tiene que ser investigada por feminicidio. En temas de narcotráfico también hay feminicidios, ojo, porque son temas de poder, porque son temas también que tienen relación con el género. O sea, no crea que nada más que es cuando es su esposa o cuando es un familiar o cuando lo quieren relacionar malamente con un tema de celos, no. Implica otras situaciones de poder, de riesgo y de vulnerabilidad, temas de feminicidio también. O sea, en el narco hay también feminicidios, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de este incremento de homicidios. No hay una manera, no hay una estrategia, no hay nada que nos diga. O sea, sale Laureano Carrillo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, reconoce que hay un aumento desde la llegada de Luis Felipe Chan, reconocen que se les incrementó en Mexicali, reconocen que están los rusos, reconocen que hay un riesgo del cártel Jalisco Nueva Generación, reconocen que están los chapitos peleando la plaza, reconocen que hay puntos de venta de droga en los cuales se está haciendo una limpia por parte tanto de los rusos como de los chapitos, y reconocen y admiten. El problema es que no nos dicen qué maldita estrategia están planteando. Eso es lo que queremos escuchar. ¿Qué estrategia están poniendo sobre la mesa? Como le exigimos a Julián Leizaola, como le exigimos a Luis Felipe Chan, como le hemos exigido a la misma gobernadora del estado. Díganos cuál es su estrategia. Ojo, se ha malentendido y muchos me dicen, ¿qué quieres que les digan? ¿Que dónde se van a poner para que los narcos sepan? A ver, los narcos tienen una contrainteligencia en materia tecnológica y armamento mejor que cualquier corporación que esté en Baja California. A ver, existen infiltrados del narco en puestos de gobierno y hablamos principalmente en las corporaciones. A ver,
hay colaboración del narco con las corporaciones, ¿no? Coadyuvan más el narco y las corporaciones que entre las mismas corporaciones, y hablo de Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad de Harfuch, Secretaría de Seguridad de Laureano y las policías municipales. Entonces, aquí hablamos cuál es el operativo, la estrategia, hacia dónde van, cuál es la directriz. Hemos venido analizando con el propio Abdul, maestro que está con su doctorado en materia de seguridad pública, docente de la UNAM y de Universidades Públicas de Baja California, y él nos hablaba de un panorama de los riesgos en los jóvenes. Estaremos retomando en las próximas semanas temas de seguridad desde el punto de vista de las calles, de las cárceles, porque necesitamos entender la seguridad más allá de que nos digan, es que hay hay más graduados de la policía, 100 más, 50 patrullas más, 200 patrullas más. Y esos han sido nuestros indicadores de decir que es una correcta estrategia. Y ni siquiera se cumple con los indicadores que se deben de tener, porque hay déficit no solamente de policías, sino de equipamiento. Hablamos de patrullas incluso. Entonces, si seguimos esperanzados en que va a venir la varita mágica del presupuesto a decir, ahí les van tantos carros, ahí les van tantos elementos, y con eso vamos a combatir la delincuencia únicamente de manera presencial, estamos fritos, ¿eh? Por eso es la exigencia de que nos digan cuál es su estrategia. Ya basta de que nos reconozcan y nos reconozcan. Si bien es cierto, en tiempos del PAN no reconocían nada, pero acá es, sí, ya pasamos a reconocer, identificar el problema, pero ¿y luego cómo lo combatimos? Estamos contando muertos nada más. Estamos viviendo al día de lo que hace la criminalidad en nuestras ciudades. Eso es el incremento de homicidios. Ahora pasemos a uno de los temas centrales y tiene que ver justamente con lo que ya adelantaba el buen Humberto Melgoza y las implicaciones que también tiene para Sonora. La recompensa de $5 millones es lo que está poniendo el Departamento de Estado del Gobierno de Estados Unidos, que el día de hoy, 16 de septiembre, sale justamente con este comunicado, con esta ficha, en donde le pone pues el rostro, el nombre, Juan José Ponce Félix, alias El Ruso, nacido el 30 de junio de 1982 en México, mide aproximadamente 1,80 metros, pesa 82 kilos, cabello negro, ojos. Jesús Alejandro Sánchez Félix o Alejandro Fernández Félix, El Ruso, quien señala a la autoridad, pues se ha consolidado como un operador del cártel de Sinaloa, quien además señalan desde el 2012 se ha asociado directamente con el Mayo Zambada, liderando operativos en Culiacán, Sinaloa, y también hasta en la frontera sur de México. El Ruso, que pues sabemos que tras la captura de Guzmán Loera y esta escisión o esta implosión del cártel de Sinaloa, pues también El Ruso ya no opera y realmente él es cercano, compadre prácticamente del Mayo Zambada, y es el ala armada de la Malliza, como también lo identifica el FBI y el Departamento de Estado. Solamente que aquí hay un tema importante, interesante, que el propio Ruso pues hizo su propio cártel, identificó a Mexicali como una plaza. No digo que no hubiera narcotráfico en Mexicali ni que no hubiera líderes del narco operando y que lo asumieran como plaza, pero que lo identifiquen como una plaza como es Tijuana, como son Ciudad Juárez, como son puntos importantes como en Tamaulipas, en Veracruz, en el Estado de México, en Morelos. Bueno, en Mexicali, a partir del Ruso, se pone a Mexicali como una plaza y se pelean como una plaza, porque antes tanto Mexicali como San Luis prácticamente eran, y eso así lo señalan los propios informes de la DEA, como era unos grandes almacenes de la droga. No solamente era el tránsito hacia la frontera norte, que es Estados Unidos, hablamos de California y en el caso de San Luis, Arizona, sino que también lo que veíamos en ese entonces, principalmente a inicios de este siglo,
y en los años 90 es que eran lugares donde se almacenaban drogas, donde incluso había narcotúneles, pero eran almacenes de droga y también un punto identificado económico. Ahora lo siguen siendo, pero ahora ya hay un tráfico de la droga de manera distinta, y con la llegada del ruso, pues tienen al ruso como un grupo delictivo, como un cártel, que si bien es cierto, trabajan de manera pues en conjunto con el Mayo en la guerra que se está viviendo contra los chapitos, pero es un cártel, y así ya lo está viendo la propia FBI y la DEA, porque ¿qué se decía? El ruso que es de la Malliza o el ruso que forma parte de este grupo criminal. Sí, trabajan juntos, sí, son del mismo grupo delictivo, pero ya dejó de ser únicamente ese brazo armado. Ya se identifica como líder en el tráfico de cocaína, principalmente Estados Unidos, y en los diferentes delitos que se hacen en Mexicali y en otros municipios, incluido ya ahora Tecate, San Luis Río Colorado, el Golfo de Santa Clara, y cada vez ha tenido mayor presencia. Ahora ya el Departamento de Estado, con lo que el día de hoy publica, y lo ponemos otra vez ahí, y que el FBI en semanas atrás también publicaba esta ficha, que así lo maneja su página de internet, pues ya de acuerdo a lo que dice textualmente este boletín en torno al ruso y al FBI, ponen a Ponce Félix como el fundador y líder de los rusos, como el principal brazo armado de la Malliza. La Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado anunció hoy esta recompensa de $5 millones. $5 millones por información que conduzca tanto al arresto o condena de Juan José Ponce Félix, alias el ruso. Señala este documento que la Malliza es una poderosa facción del cártel de Sinaloa. Lo consideran una organización terrorista extranjera que fue cofundada y liderada por Ismael El Mayo Zambada, y esta facción de la Malliza del cártel gestiona, dicen, la producción y el tráfico de fentanilo, cocaína, marihuana, heroína y metanfetamina desde el noroeste de México hacia Estados Unidos. Así lo dice textualmente el Departamento de Estado. También señala que durante la última década el ruso ha sido acusado varias veces en los distritos central y sur de California por cargos del crimen organizado, tráfico de drogas, arma de fuego y lavado de dinero. También apunta el gobierno de Estados Unidos que la oferta de recompensa que el día de hoy, 16 de septiembre, están poniendo de $5 millones a Juan José Ponce Félix está autorizada por el secretario en virtud del Programa Nacional de Recompensas, que bueno, sabemos apoya los esfuerzos de las fuerzas del orden para desmantelar al crimen transnacional, dicen, a nivel mundial, y llevar ante la justicia a los fugitivos de los cárteles como, dicen, un pilar fundamental de las prioridades del presidente Donald Trump. Así lo pone el gobierno de Estados Unidos el día de hoy. Es la noticia que ha sacudido a medios nacionales y obviamente locales. Nosotros hemos venido hablando mucho sobre el tema del ruso en anteriores programas, ahí usted los puede ver. Hemos venido señalando, cuestionando obviamente que una persona que, imagínense, el día de hoy tiene una ficha internacional puesta por el gobierno de Estados Unidos, ya le decía el Departamento de Estado, a partir de esta oficina de recompensas, de $5 millones, pero en Baja California no se encuentra ninguna carpeta de investigación en su contra. En México no hay órdenes de aprehensión en su contra ni carpetas de investigación. Es justamente lo que es. Ojo, también, no con eso estoy diciendo que el gobierno de Estados Unidos es mejor, de Estados Unidos, y qué bueno que ya Estados Unidos le puso la ficha porque ahora sí van a combatir el narco. Lo que nos ha demostrado con el tema del Mayo Zambada, que si bien es cierto lo están sentenciando a cadena perpetua, con el tema del Chapo Guzmán, con el tema de los hijos del Mayo, con el tema de Ovidio el ratón, lo que nos evidencia el gobierno de Estados Unidos, que eso sería impensable e imperdonable si Hertz Manero o Omar García Harfuch o Claudio Sheinbaum Pardo lo pusieran sobre la mesa, aunque sabemos que son diferentes sistemas de justicia, pero que le dieran beneficios porque hablen. O sea, que les digan, te vamos a poner como testigo protegido al hijo del Mayo, a Ovidio,
y vamos a tenerte pues en un lugar donde nadie te va a identificar, pero pásanos información. No es que los lleva el gobierno de Estados Unidos a sus máximas sentencias, ¿eh? No es tampoco que digamos, qué bueno que ya por fin Estados Unidos, o la típica que están diciendo, es que a Trump nada se le escapa, nada se le va a Donald Trump. No. Tampoco que nos vendan espejitos el gobierno gabacho. Si es importante que identifique el gobierno de Estados Unidos a el ruso como este operador, como este líder criminal, y que ponga una ficha de recompensa para él. Sí, obviamente es importante. Y hay una colaboración, sabemos, del gobierno de Estados Unidos con el gobierno mexicano. Pero lo que tendremos que nosotros centrarnos y focalizar es justamente qué es lo que están haciendo nuestras autoridades locales, en donde también los rusos, pues hay una línea de corrupción con cuerpos policíacos y con líneas donde pues operan sin ningún problema. Y lo mismo hablamos de otros líderes criminales que han estado en Baja California. Lo mismo la red de corrupción que hizo el Mayo Zambada, la red de corrupción que hizo el Chapo, la red de corrupción que hizo el Mencho. O sea, nuestros líderes criminales, la red que tejen de corrupción en materia política y de sistema de justicia, que escala desde jueces hasta policías municipales, eso es lo que nos tendría que estar preocupando. Es por eso ahí que el narcotráfico tiene sus principales tentáculos, sus principales garras del narco y de los narcotraficantes. No es directamente hacia el consumidor de droga, en donde obtienen esta riqueza millonaria, multimillonaria, sino es en las garras que tiene en nuestro sistema político y de justicia. Es ahí donde está la verdadera corrupción. Es ahí donde está el verdadero poder del narco. Y se ha visto históricamente en nuestro país desde los 70s con la consolidación de esta federación de narcotraficantes a partir del cártel de Guadalajara, ¿no? Entonces, es ahí donde tendremos que ir analizando y entendiendo al narcotráfico, porque no solo, y leyendo a Jesús Esquivel en el libro que tiene de los cárteles gringos, usted si tiene oportunidad de leerlo, de verdad, porque identifica que no solamente eran estos grupos de motociclistas, que hasta, recordará, fueron famosísimos y te identificaban esta estructura criminal con los cárteles mexicanos de la droga, como era Sons of Anarchy, y ahora los Mayans, que también forman parte de esta dinámica de motociclistas que operan con el narco, pero ya pasó de ser eso, ¿eh? Ellos también tienen sus grupos de narcotraficantes que el gobierno de Estados Unidos a ellos no los identifica como terroristas. Bueno, ese libro es muy bueno porque te da un norte de que lo que sucede también, no solamente estamos hablando de consumidores en el gabacho y de dealers, estamos hablando de que el narco tiene allá también sus piezas y figuras importantes y a esas no se les ataca y contra ellas nadie va. Por eso es ponerlo, le digo, sobre la mesa. ¿Qué es lo que está haciendo el gobierno de Estados Unidos? ¿Qué es lo que ponemos ahí? Y en donde el FBI, como le digo, el Departamento de Estado, colocan esta ficha, $5 millones y el impacto que va a tener en Baja California. Sí, pero vamos analizando también por qué esta estructura criminal tiene tanta fuerza. ¿Por qué hay tanto dinero invertido en Mexicali y en San Luis Río Colorado? ¿Cuáles son las ligas que tienen y por qué el gobierno de Estados Unidos no ha identificado a empresarios o empresas que tengan lavado de dinero en Mexicali? Salvo a estos 5 jóvenes lavadores de dinero, uno de ellos funcionario estatal del sistema penitenciario, que ya tengo entendido que él mismo se entregó a Estados Unidos, porque es mexicoamericano. Pero hablamos de que sí, los identifica muy bien en el tema del lavado de dinero. Pero le digo, ¿no le parece extraño ciertos puntos de la ciudad donde hay una alta inversión de dinero y no ves a nadie? ¿No nos parece extraño que se mueva tanto dinero en ciertas zonas del valle, en ciertos eventos deportivos, en ciertos espectáculos? Entonces, es ahí donde debemos de entender también la dinámica que existe de el contubernio que hay también con sectores empresariales. Pero bueno, esta es la nota del día, esta es la nota que sacude a la información misma y es nota nacional. Como el gobierno de Estados Unidos, $5 millones al ruso
y el poder que tiene identificado ya como un mismo cártel, como un cártel solo. El ruso militar, exmilitar, estuvo en las Fuerzas Armadas, sale justamente y forma parte de esta estructura criminal de El Mayo. Vivió en la colonia nacionalista de Mexicali. Tiene su familia que reside en esta entidad fronteriza y tiene cada vez, va teniendo mayor poder tanto en Tecate, en Ensenada y bueno, sabemos en Mexicali. Veremos cómo es que se digiere esta información en la estructura gubernamental. El secretario Laureano Carrillo hoy decía que pues que no hay ningún problema, que ya tenían la información, que ya recibieron la información del gabacho, que tienen conocimiento y tan. Ya no dijo más. Oye, pues bueno, cambiando de tema, decirle que pues el grito de independencia, ¿cómo se dio? ¿Cómo se vivió? ¿Qué le parece si primero, y ahorita antes de entrar en el análisis, vemos cómo dio la gobernadora Marina del Pilar? Porque había este miedo del fuera Marina, ¿no? Que sí se escuchó, muy leve, realmente no tuvo el eco, la resonancia que se esperaba, promovida por grupos políticos, promovida, sí, también por ciudadanos molestos, por incluso grupos de resistencia. No hablo de las resistencias, hablo de grupos de resistencia que están en contra de Morena, que de cierta manera son López Obradorista, pero que no son marinistas y que también están en descontento. Hay un nivel de aprobación en una crisis que tiene todavía la gobernadora Marina del Pilar, no solamente por el tema de su visa, sino por una serie de hierros y errores que han cometido en sus políticas públicas y en una visión que no se entiende un gobierno marinista de izquierda. Bueno, ahí es donde tendría que recomponer la misma gobernadora del estado en este tejido social que la apoyó, que votó por ella y que la respaldaba impresionantemente. Ahora las cartas se le voltearon. Entonces sí hay grupos de ciudadanos que tienen una molestia y así incluso las mismas encuestas de gobierno del estado, del partido Morena, así mismo lo reflejan. Pero en una festividad tan importante y tan querida para la gente de ir al grito de independencia, donde el ingrediente es una banda, la banda MS, una banda de música regional mexicana, en donde están los antojitos, donde es una verbena popular, difícilmente se iba a poder hacer esto que, le digo, tenía un impulso también, no solamente de este malestar ciudadano en contra de la gobernadora, sino también este ingrediente político partidista, que es válido. Yo no estoy diciendo que no sea bueno, es válido totalmente. Entonces, con estos dos ingredientes, si lo saben manejar, puede generar una bomba que sí, en efecto, le estalla al gobierno del estado y que no lo sepan manejar. Pero en esta ocasión no tuvo ese efecto que se buscó. Ahorita hablo de qué fue la estrategia que hizo el morenaje para hacer un muro de contención. Pero así gritó Marina del Pilar, el Viva México desde el balcón. Menos de 10 minutos estuvo en el balcón la gobernadora ayer en la calzada de Independencia, en el edificio del Ejecutivo. ¡Vivan los hombres y mujeres que nos dieron patria y libertad! ¡Viva Miguel Hidalgo y Costilla! ¡Viva Ignacio Allende! ¡Viva Josefa Ortiz de Domínguez! ¡Viva José María Morelos! ¡Viva Leona Vicario! ¡Viva Vicente Guerrero! ¡Viva el grandioso pueblo de México! ¡Viva Baja California! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Que viva, que viva, que viva México! Así se vivió. Le digo, fue muy breve. Antes la gobernadora, acompañada de su esposo,
de su familia, incluso su mamá, su papá, su hija, estaban en el balcón, hacían esta arenga y además de esto presenciaban el espectáculo. Sabe que en Mexicali no hay fuegos pirotécnicos porque las condiciones climatológicas y además de contaminación no te lo permite. Y hablo climatológicas por las condiciones mismas que se tienen cuando el humo se queda ahí estancado o estacionado y termina generando una afectación a su salud. Entonces, qué bueno que sigan optando desde Kiko Vega. Bonilla también hizo, creo, lo propio. Hace algún año creo que Bonilla sí hizo fuegos pirotécnicos. Pero bueno, al final se ha optado por drones o por un mapeo, un mapping, como le llaman, de la zona con imágenes relacionadas a la independencia, perdón, y todo esto que tiene un significado muy patriótico. En esta ocasión, no. La gobernadora Marina del Pilar decidió dar los vivas, tocar la campana y volver a meterse al edificio central. Esto, pues sí, le digo, dentro de esta crisis la gobernadora identifica y entiende que una sobreexposición de este tipo puede generar pues estos impactos negativos todavía más en su imagen. Por eso es que se opta por hacerlo así. Yo sí creo que estuvo bien diseñado el lugar de una manera que puedas garantizar la seguridad a la población. Y no es de que pónganse todos juntos y a ver, ahí acomódense. Tiene que estar acomodado. Lo lamentable es que diputados, que la Secretaría del Bienestar hayan definido que tengan que traer a las líneas de colonia en los primeros lugares para evitar o contener un grito en contra de la gobernadora. Eso quiere decir que ellos mismos observan una gobernadora débil. Y así la hacen ver. ¿Por qué? Porque aun cuando hubiera sido la población que no la hayan movilizado en camiones, y nuestro compañero Rubén Gómez ahí entrevistaba a varios de ellas y ellas decían, líderes de colonia, sí, a mí me trajeron, sí, nos dieron un tamal, sí, nos dieron un refresco, y la verdad yo no estoy en contra de eso, Yo no estoy en contra de la población que los acepte y vaya y qué tal, no. Ellos también traen su dinámica política, electoral. Ellos también, el ciudadano como tal, identifica que les tienes que, si los vas a movilizar, les tienes que dar de comer. Ojo, yo sé que pues, se puede molestar y que puedes ir acarreados. El PAN tenía acarreados, el PRI tenía acarreados y Morena tiene acarreados. Y eso es muy lamentable, que jueguen con la vulnerabilidad de la gente, que jueguen con su estatus económico y que los utilicen como carne de cañón. Eso está muy mal. Por eso le digo, no me malentienda. Yo critico al político que utiliza a estos grupos políticos de liderazgos en colonias. Los utiliza como, le digo, carne de cañón. Pero la población que lo acepte y que quiere ir, la verdad yo no, el mismo López Obrador lo decía, acéptenlo. Pero ustedes a la hora de votar, a la hora de estar ahí, pueden hacer lo que se les antoje. Porque estos mismos grupos pudieron haber gritado fuera Marina también. Y me queda claro que no es que estén tan a favor de la gobernadora ni de Netza Jáuregui. Se lo dejaron ver a Netza Jáuregui en las encuestas donde la alcaldesa Norma Bustamante, cuando era candidata, lo vapuleó. Cuando Ruiz Uribe no ha podido levantar su imagen, aún siendo el Santo Claus de los apoyos sociales del bienestar federal. Entonces, no es garantía que si das despensas, si das apoyos y eres el rey Midas de las despensas de apoyos sociales, la gente te va a querer y te va a aplaudir. Por eso es una pésima estrategia. Por eso se debe de entender la política de manera distinta. Y está muy mal que hayan utilizado camiones, que hayan utilizado recurso público del bienestar y de diputados para poder hacer esta movilización o acarreo y llevar a las personas ahí en el punto central, enfrentito. Porque fueron los camiones que desde la calle del hospital fueron caminando y los trajeron y los condujeron desde temprano a esta zona. No había necesidad. El Zócalo capitalino estaba repleto. A mí me tocó ir, mis primeros momentos de política que viví en mi vida, era ir con mi mamá y con mi papá a los gritos de independencia y escuchar y ver a mi mamá que le gritaban corrupto a Ernesto Zedillo. Yo apenas si tenía conciencia de vida y ya teníamos este mensaje político. Pero eso no tenía el mayor de los impactos. Era una catarsis, era un momento de protesta, se sentía robada, mi mamá apoyaba en ese entonces a Cuauhtémoc Cárdenas, o sea, pero
No por eso el priismo llevaba grupos de choque o de porros No, porque también es aceptar que no todos te van a querer, que ideológicamente no van a estar contigo. La gobernadora Marina del Pilar tendrá y su equipo que aceptar que hay más de 200,000 personas en Baja California de entrada, en su minuto 1, que no estaban de acuerdo con ella y que votaron en contra de ella. Entonces sí es entender que hay una pluralidad de opiniones, que podrán cómicos, que podrán grupos de choque políticos hacer o mover piezas para que tenga mayor impacto, eso sin duda, pero aquí estamos hablando que no había necesidad de eso. La gobernadora tendría que haberse quedado, ver el espectáculo, como el día de hoy fue al desfile. Todos estos eventos públicos son los que tiene que estar ahí. Si la gobernadora aguanta la crítica, aguanta que estemos acá y le critiquemos y que nos vayamos al fondo y digamos, la gobernadora Marina del Pilar, lo que hemos dicho aquí en este espacio, pues tendrá que aguantar también la crítica del ciudadano de a pie y tendrá que escucharles. Era lo que decíamos en la carne asada. En la carnita asada, en esa protesta, lo más importante era escuchar al ciudadano. Ya que si todo se hizo, toda esta parafernalia y todo este show, no tenía mayor relevancia. Bueno, además de otro de los grandes problemas que ha enfrentado la gobernadora, que tiene que volver estos eventos del 15 de septiembre populares. Tiene 2 más, gobernadora. Tiene que volverlos verdaderamente populares. Y no sé quién les dijo que invitando a Mijares, a Emanuel, a la banda del Recodo y a la banda MS, con eso los conviertes populares, ¿no? Tienes que volverlos todavía más populares, fiestas del pueblo, que si bien es cierto, el pueblo llegó y abarrotó y se hizo presente y no tuvo impacto el que dijeran fuera Marina o tal, la realidad es que no tuvo ningún impacto y no tuvo nada, y no tiene que ver con que llevaron o movilizaron a líderes de colonia, no tiene nada que ver eso. Al final del día no tuvo la trascendencia en la convocatoria ese fuera Marina, pero sí estuvo un grupo de ciudadanos ahí y que gritó y que se hizo presente. Pero aquí tienen que entender que el festejo no necesitamos que se cobren 11 millones de pesos, que se destinen 11 millones de pesos para una banda, para que me toque 1 hora y media, 1 hora. No se necesita ese despilfarrar el dinero. Y usted me ha escuchado desde Televisa, que yo he sido muy crítico de que los gobernantes hagan estos informes de gobierno ostentosos, muy al estilo priista y con todas estas pantallas y todo esto, cuando tendrían que comunicar en corto a la población, con las mismas herramientas e instrumentos que tienen. Qué bueno que desde Jaime Bonilla Valdés se definió que ya no se hicieran estas cenas de gala con el gobernador, empresarios y todo a costa del erario. Qué bueno que no se han retomado con Marina del Pilar. Pero los excesos no tienen que caer. Con Mijares y Emanuel fueron 4.5 millones de pesos. Fueron después más de 5 millones con la banda del Recodo. Ahora fueron 11 y con unos espectáculos de drones. No hay necesidad de despilfarrar ese dinero, pero tampoco quedamos en lo burdo de, es que ese dinero, pavimentación, medicamentos, o sea, ya para medicamentos se destinaron 200 millones, para pavimentación 11 millones no te alcanza para nada. Aquí es el mensaje que tú das como gobierno, en momentos donde también se vive una crisis económica gubernamental por Iztecali, que se destinen esas cantidades para este tipo de eventos. No estoy diciendo que no se haga el festejo, ojo, con 2 millones, 3 millones que tú le destines, 2 millones de pesos, 3 si quieren que le destines, a juegos mecánicos que cuesten más baratos, a que verdaderamente se haga toda una fiesta, una mini fiestas del sol ahí, con vendedores y stands en las mismas zonas que sean de cierta manera gratuitos y que puedan vender y que se puedan articular en una noche de fiesta donde se venda lo que pasa en la Progreso, lo que pasa en Fiestas Patrias de Pueblo Nuevo, lo que pasa en Fiestas Patrias de González Ortega, donde la comunidad es la que se organiza, los vecinos te venden comida y tú vas a consumirles. Eso tiene que convertirse en los gritos de independencia. Y la gobernadora tendrá que retomar estas actividades públicas y tendrá que recibir la crítica. Vamos a escuchar cómo justificó la gobernadora Marina del Pilar justamente el grito. Hoy estuvo en el desfile. Veamos qué fue lo que dijo.
Saldo blanco, afortunadamente saldo blanco, se vivieron fiestas patrias con mucho orden, con mucha alegría, muy familiares. Pues siempre es un orgullo, fue un día histórico el día de ayer, creo que ver a la primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, dar el grito de la forma en la que lo hizo, dar ese mensaje, esos vivas, pues nos puso a todos la piel chinita, nos emocionó muchísimo, y en Baja California, pues las familias bajacalifornianas que fueron a las fiestas se portaron de manera ejemplar. Muy contenta, saldo blanco, hasta casi después de la 1 de la mañana la banda MS siguió tocando a todo pulmón y los mexicalenses aquí en la capital también cantando y bailando, con mucho orden. Estamos invirtiendo en salud como nunca antes en Baja California. Hoy tenemos abasto de medicamentos en prácticamente todos los hospitales, de insumos. Hemos venido trabajando con el gobierno federal y pues las fiestas patrias es algo que tenemos que celebrar. Es nuestra independencia, es nuestra libertad, es nuestra soberanía y siempre creo que es un orgullo gritar ¡Viva México! Y seguiremos invirtiendo. El hecho de que se celebren las fiestas patrias, esto no significa que se deje de invertir en las necesidades más importantes del pueblo de Baja California, como lo hemos venido haciendo, con mucha más obra, mucha más infraestructura, muchos más programas de bienestar. Bueno, históricamente ese es el gobierno que más inversión pública en todos los rubros ha hecho durante estos 4 años. ¿Mande? Alrededor de aproximadamente 100,000 personas, según lo que me informan. Gobernadora, ¿sabes si localizaron a 2? La misma gente lo hace y convierte popular. Por eso se requiere que el escenario sea popular. Y es donde le digo, no podemos caer este análisis sencillo, fácil, de decir, esos 11 millones, destínelos acá o destínelos allá. Se trata de que el recurso público no se despilfarre. Y trayendo una banda como MS se despilfarra. Y yo le digo, he sido crítico con Kiko, con Bonilla y con Marina también, en sus informes, en la manera en que se quiere comunicar a la población. Ahí es donde tiene que recaer una visión también de izquierda para los próximos gritos de independencia. La gobernadora tiene que modificar eso. Ahora la vemos que va y participa en asambleas, que tiene una cercanía con los ciudadanos. Bueno, eso tiene que demostrarnos porque va en el declive de su gobierno y siempre la popularidad va en declive también. Entonces, ahí es donde tendrá que avisorar. El recurso, no había necesidad de traer a la banda MS. 100,000 personas, también te pueden llegar 100,000 personas haciendo otras actividades, porque en Mexicali realmente no hay nada que hacer. Y esos días, o convives con familia, o quienes nos ha tocado desde niños, acudir al grito de independencia, ahí en Centro Cívico. Hoy está más organizado que otras veces, sí. Se condicionó y me parece a mí ya muy bien que sea en ese balcón de Calzada Independencia para que esté más gente. Un acierto, pero traer una banda que nos cueste eso, traer a Emanuel y Mijares que nos cueste eso, cuando las condiciones y la visión de una austeridad republicana, una austeridad presupuestal, nos debe invitar a no gastar ese dinero en eso. Esa es la visión que tendrá que modificar la gobernadora Marina del Pilar, que ahora le digo, no se quedó más tiempo en el balcón, tendría que haberse quedado y tendría que estar ahí, incluso si hubiera un abucheo que no se iba a dar. La realidad es que no se iba a dar. Y ojo, porque sí, en las encuestas que tiene gobierno y bueno, la misma Marina y el mismo Morena traen una disminución importante en popularidad a la gobernadora. Pero tampoco es que lo inflado que están ciertos personajes en redes sociales, tampoco es cierto, Entonces, le digo, están inflados. No es cierto que sea real, es una burbuja. Entonces, imagínense que están peleándose 2 burbujas. Y todo es por temas de imagen pública, ni siquiera por buen gobierno. Es donde nos tenemos que centrar las y los ciudadanos, en exigir mejores políticas públicas y no el despilfarro del dinero. Con eso nos despedimos. Usted no sé qué opinen, mándanos sus mensajes, coméntenos. Ahí les vamos a dejar un videito de cómo se vivió la gente que estuvo ahí en las fiestas patrias y el mensaje que se dio el día de ayer desde el centro de la ciudad, bueno, desde el centro cívico de la ciudad. Gracias por estar acá con nosotros. Descanse bien. Échese el último pozole hoy. Todavía es válido todo septiembre, pero hoy sí, hoy aquí saliendo de aquí, voy con un pozole ahí con el buen Isaac. Así que usted ya está informado, pero tiene la última palabra. Nos vemos mañana ya con el Rudy. Buen día.